Bueno, estamos a 15 de noviembre del 2015 y yo creo que es muy difícil predicar el domingo de hoy sin antes mencionar lo ocurrido el 13 de noviembre, ¿no? Lo hemos tenido presente en nuestras oraciones, lo hemos tenido, si no mal recuerdo, presente también en la presidencia y seguramente puede que aparezca incluso en el sermón de esta mañana, porque son eventos que marcan nuestra vida, eventos que no contábamos y nos hacen ver una realidad y en el mundo en el que realmente estamos viviendo. Pero me gustaría que en esta semana, aunque no ha terminado todavía, nuestro impacto no sea esa noticia, sino que sea la palabra de Dios. Que lo que más nos marque en esta semana sea la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a continuar la serie de Juan en el capítulo 1 del versículo 29, donde la habíamos dejado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, del 29 al 34. Y dice así la palabra de Dios, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocí, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer un resumen de lo poco que hemos visto, pero a la vez lo profundo que hemos llegado a ver, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos viendo, por medio de Jonathan, la predicación de Juan el Bautista, testificando de Cristo, viendo la humildad de Juan el Bautista ante los fariseos, ante los saduceos, ante las grandes órdenes religiosas de aquella época. Vemos a Juan el Bautista que empieza a dar testimonio del Señor Jesucristo. Y una cosa muy curiosa de esto que estamos leyendo ahora es que Juan, el que escribió la carta, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, empieza a contarnos como si fuera una semana. La primera semana fue lo que predicó Jonathan. Y ahora empieza el versículo 29, al siguiente día. Así que hoy vamos a ver la segunda semana. Una semana tiene 7 días, pues hoy estamos en el segundo. Y en el segundo día también tenemos de protagonista a Juan el Bautista. Seguimos teniendo a Juan el Bautista testificando, pero esta vez no lo está haciendo ante un grupo de religiosos, sino que lo está haciendo ante sus seguidores. Y vemos que aparece Jesucristo en escena, en el versículo 29. Vio Juan a Jesús. Es la primera vez que el Señor Jesucristo aparece en este evangelio con cuerpo y visto por las personas. Un momento único, un momento muy especial, un momento que estaban deseando tantos judíos, el Mesías en la tierra. Hay una frase que dice José de Segovia que afirma que el Antiguo Testamento es la búsqueda fallida de ese Mesías. Y aquí en el Evangelio de Juan lo encontramos, el Señor Jesucristo. Y vamos a tratar en esta mañana, el título del sermón lo he titulado Conociendo a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una clase magistral por Juan el Bautista referente al Señor Jesucristo. Vamos a dividir el sermón de esta mañana en 2 puntos. Uno, como dice Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a ver qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios y vamos a ver qué implica que el Cordero de Dios para nuestras vidas, qué implicación tiene. Y el segundo punto que vamos a ver lo he titulado Cristo el Bautista. No Juan el Bautista, sino Cristo el Bautista. Y son 2 realidades muy importantes, 2 enseñanzas que quiere transmitirnos Juan que son muy importantes para nuestra vida. De estas 2 realidades depende nuestra salvación. De que Cristo sea nuestro Cordero y de que Cristo sea quien nos bautiza, depende de que nosotros hoy seamos salvos, depende de que hoy, este domingo, nos podamos haber reunido y haber cantado al Señor, porque Dios ha permitido que estemos en su presencia adorándole. Y es una frase que quiere remarcar mucho Juan, porque si vemos en el versículo 29 dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y no solo lo dice en el versículo 29, sino que además, si lo leemos en el 36, dice, este es el Cordero de Dios. Es una enseñanza que quiere remarcar. Y antes de empezar, ¿qué es lo que significa el Cordero? Yo creo que tenemos que ir a los principios. El mensaje que te vaya a decir ahora, esta mañana, puede que sea la primera vez que lo escuches o puede que sea la 39ª vez que lo escuches. Pero presta mucha importancia, porque es importante lo que voy a decir. Todos nosotros somos declarados culpables delante de Dios. Nadie de aquí, de los que estamos aquí presentes, se puede levantar y decir, bueno, yo delante de Dios soy bueno, yo he tenido una vida perfecta, no he cometido ningún mal. Nadie de aquí podría hacerlo, ni incluso yo que estoy aquí predicando. La Biblia además lo afirma, ¿no? Hay muchos pasajes que dicen que no hay justo ni aun uno. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado es que no podemos tener relación con él. El pecado es tan grave y le damos muchas veces tan poca importancia y está incluso desapareciendo de las iglesias el pecado que no nos permite comunicarnos con él. Pero Dios nos ama, hermano, y ese es el Evangelio. Ese es el buen mensaje que tengo esta mañana y que tiene Juan el Bautista, de que Dios ha provisto una solución para restablecer este problema, y es el Cordero de Dios. Pero bueno, ¿qué significa ser el Cordero de Dios? Pues los judíos principalmente, como estuvo presidiendo hoy muy bien José, es un elemento principal para los sacrificios. Hay muchísimos sacrificios en el Antiguo Testamento, hay muchas instituciones, luego vamos a ver dos muy importantes, pero hay muchísimas en las que los judíos tenían que hacer sacrificios con el fin de poder perdonar los pecados. Y el animal que más se utilizaba, el animal por excelencia, era el cordero. Y existían, como digo, dos sacrificios. El primero de ellos era un día muy importante para los judíos. Era una celebración que se hacía una vez al año. Era tan importante que los judíos lo tenían apuntado en su calendario. No sé, cada uno de nosotros seguro que tenemos un día marcado. Puede que sea el día de tu cumpleaños, puede que sea el día de tu boda, puede que sea el día de tu nacimiento, no sé, pero cada uno de nosotros tiene un día que es señalado y muy importante para nosotros. Pues para los judíos el día importante era el día de la expiación. Era un día que se producía una vez al año. Lo encontramos en Levítico 16, para aquellas personas que lo quieran leer, es muy largo, yo lo voy a resumir ahora, pero en Levítico 16 nos explica en qué consistía esta ceremonia. Y es que una vez el sumo sacerdote, una persona, podía entrar en un lugar que solo se podía entrar una vez, que era este día, el día de la expiación, para el perdón de los pecados. Ese día se hacían muchos sacrificios y adivinar qué era lo que se ofrecía. Un cordero. Lo que se ofrecía un cordero, se hacían muchos sacrificios y se hacía un cordero. Pero este método establecido por Dios tenía un problema, y aquí sí que me gustaría que me acompañarais. En Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, haciendo referencia a este día, al día de la expiación, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más de conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, y yo diría, y de los corderos, no pueden quitar los pecados. No sé si se ha entendido bien lo que dice el autor de Hebreos, pero lo que está diciendo es que este día, aunque fuera tan importante y se realizara un sacrificio tan importante, no podía quitar los pecados. ¿Y cómo sabemos que no podía quitar los pecados? Porque cada año se tenía que repetir una y otra vez. Pero qué diferente es ese sacrificio de Cristo, ¿no? Vino a morir una vez y ya no tuvo que venir a morir otra vez. ¿Por qué? Porque es un sacrificio perfecto. Y también hay otro más, y no quiero aquí enrollarme mucho, pero además había otra ceremonia muy importante para los judíos y se llamaban los sacrificios diarios. Lo que consistían estos sacrificios es que diariamente, imaginaros, cada día se tenían que ofrecer 2 sacrificios, 2 corderos, Éxodo 29, del 38 al 42, no lo vamos a leer, pero lo que decía es que cada día, uno por la mañana y otro al atardecer por la noche, se tenían que ofrecer
sacrificios. ¿Nos imaginamos, hermanos? ¿Nos imaginamos que todavía Cristo no ha venido y estamos todavía en aquel tiempo? ¿Cómo sería nuestra vida? Tú te levantarías, te tomarías tu pan and tumacac, tu cafelito, y lo primero que harías sería ir al templo y entregar un sacrificio. Luego te encontrarías con la tarde, estarías con tus hijos en el parque o estarías viendo una peli, no sé lo que estarías, y te salta la alarma del móvil de que tienes que ir al templo a realizar un sacrificio por la tarde. Diariamente, cada día 2 sacrificios. Menuda esclavitud que estaban viviendo, ¿verdad? Con el fin de poder conseguir el perdón de los pecados. Pero Juan el Bautista aquí nos presenta otra realidad diferente. Dice, este es el Cordero. Este no es un Cordero más. Este no es un Cordero más que se sacrificaba en el día de la expiación. Este Cordero no era uno más que tú llevabas el lunes o el martes después de comerte el pan en tu hamaca. Este Cordero era un Cordero diferente al resto. El Cordero. Y además no era un Cordero insignificante que no podía quitar los pecados, sino que dice que quita los pecados del mundo. Qué gran esperanza traía eso para las personas que lo estaban escuchando. Ya no tengo que ir más al templo a ofrecer sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es tan perfecto que no hace falta que vaya constantemente llevando corderos ni ningún otro animal para el perdón de mis pecados. ¿Lo entendemos, hermanos? Cristo es el gran Cordero, no es un Cordero más. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse ni una vez más. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que no solo quita los pecados pasados, sino que quita los pecados presentes y futuros. Es tan eficaz el sacrificio de Cristo que no solo perdona mis pecados, sino que perdona los tuyos y de todas aquellas personas que se acercan arrepentidas. Nuestro Cordero no fue sacrificado en el lugar santísimo como se hacía en el día de la expiación, sino que fue presentado en el mismo cielo para nuestra redención. Hebreos 9, del 24 al 26 lo dice. Los sacrificios de animales eran tan cortos en eficacia que no te permitía ni siquiera entrar en el lugar santísimo, excepto que fueras levita. Pero el sacrificio de Cristo es tan poderoso que nos permite entrar en las regiones celestiales y estar una eternidad con Cristo, aunque seas el hombre más miserable de la tierra. ¡Guau!, ¿verdad? ¡Guau! ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿De qué manera el Cordero de Dios afecta a nuestras vidas? ¿Nos levantamos cada mañana siendo conscientes de ese gran regalo que el Señor Jesucristo nos ha dado? A veces no valoramos porque no sabemos lo que es ir al templo día por día, pero valoremos lo que Cristo ha hecho. Valoremos los sufrimientos y padecimientos. No ahora para decir, bueno, yo como hacen muchos católicos, pues bueno, yo ahora voy a llevar una vida de ascetismo, me golpeo para compensar lo que Cristo ha hecho. No, eso no es el mensaje. El mensaje es la gracia de Dios para tu vida, transforma nuestras vidas. Hay una persona en el Nuevo Testamento que era, yo diría, de lo peorcito. Si lo podríamos comparar hoy con alguna persona en concreto, podríamos decir que era un yihadista, y es el apóstol Pablo, una persona que perseguía a la iglesia y acaba convirtiéndose al evangelio. Y mirar lo que dice cuando descubre que Cristo es el Cordero de Dios, cuando descubre lo que hoy llamamos el evangelio. Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por quién estamos viviendo? ¿A quién estamos dedicando nuestras vidas? ¿Para quién estamos viviendo? Hay personas que viven para las redes sociales. Yo hay veces que me conecto, a mí la verdad que del Facebook no me entero mucho, ¿vale? Alguien me envía un mensaje para mi cumpleaños que es el 23 de agosto y lo recibo en noviembre, ¿vale? Pero lo digo por si alguien me va a felicitar en mi cumpleaños en Facebook, si no le respondo no os preocupéis. Pero hay personas que te conectas a las 8 de la mañana y te vuelves a conectar a las 9 de la tarde y estás ahí conectado y dices, madre mía, te ha dado tiempo a ver todos los perfiles de todas las personas, ¿no? Qué triste es que tu vida la estés dedicando para las redes sociales. Pero bueno, hay otras personas que la dedican para el ocio. Yo durante un tiempo me levantaba, desayunaba y lo que hacía era ponerme a jugar a las maquinitas, a los videojuegos, o hasta incluso decir, bueno, yo soy más saludable, me voy a jugar a fútbol. Pero me quedaba toda la tarde dedicándome al ocio. Hay otras que le dedican para la televisión, ¿no? El Sálvame, bueno, hay miles de cadenas que nos atrapan. Otros a lo mejor viven para su familia. Lo más importante,
todos sus esfuerzos es para tener una buena familia. Y está bien, pero lo más importante en tu vida tiene que ser Cristo. Que nuestra vida sea para agradar a Cristo y no para agradar a ningún otro hombre. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? Cristo lo gastó por ti. Cuando vino a la tierra, Cristo no vino aquí para pasar el tiempo y pasarlo bien. Cristo vino con una meta y ya la vemos desde el capítulo 1 de Juan. Vino para ser el Cordero de Dios. Dice Ryle, un teólogo muy conocido, dice lo siguiente sobre la misión cuando vino aquí Cristo. Dice, Jesús es un salvador. No vino a hacerse conquistador, no vino a hacerse un filósofo, como muchos lo toman, sí, un buen filósofo. Tampoco vino para hacerse un maestro moral, sino que vino a salvar a los pecadores. Seguramente en nuestra vida estemos pasando por muchos problemas que nos opaquen esta realidad, que no nos dejen ver lo que Cristo hizo por nosotros. Pero déjame decirte con un refrán muy conocido, que no impida el árbol ver el gran bosque que tienes delante, que no impida tu problema ver lo que Cristo hizo por ti. Todo lo contrario, que eso nos lleve a acercarnos más a la presencia de Cristo y decir, Señor, aquí tengo mi problema, Señor, aquí tengo mis temores y ante ti los dejo, Señor, porque sé que me amas y me has amado de tal manera que has entregado a tu Hijo para restablecer nuestra relación. Y vemos que cuando entendemos esta realidad, cuando entendemos este nuevo significado, como decía nuestro hermano José, entonces en nuestra vida hay un nuevo cántico. Se produce alabanza al Cordero. Y bueno, si leemos Apocalipsis está repleto de alabanzas al Cordero. Cuando conocemos realmente el sacrificio de Cristo, eso nos lleva a la adoración. Puede que estemos destrozados anímicamente, puede que estemos destrozados físicamente, puede que estemos a lo mejor destrozados espiritualmente, pero cuando tenemos un encuentro con el Cordero de Dios, eso nos lleva al quebrantamiento y a la adoración a Él, por lo que Él ha hecho y no por lo que nosotros somos. Y ya con esto me gustaría terminar este punto para no alargarlo más y pasar al segundo, que lo he titulado Cristo el Bautista. Si leemos los siguientes versículos del 31 al 34, que lo vamos a hacer ahora en voz alta, vemos esta enseñanza por parte de Juan el Bautista. Dice en el versículo 31, «Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Y no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios». Y cuando estaba preparando el sermón, cuando estaba preparando esta predicación, me pregunté, bueno, ¿por qué Juan el Bautista añade la idea de que Jesús es el que nos bautiza? Si yo creo que con la idea de que Jesús es el Cordero de Dios, yo creo que ya no hace falta más nada, ya creo que nuestro gran problema, que era el pecado, ya ha sido solucionado, porque además Juan el Bautista quiere añadirnos otro concepto más o otra enseñanza más, que ¿a dónde quiere ir? Y la verdad que pude comprender la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y en primer lugar, porque os voy a poner una ilustración. Imaginaros que lo único que hubiera hecho Cristo hubiera sido morir y pagar por nuestros pecados. Lo que hubiera hecho hubiera sido eso. Nosotros llevaríamos una vida de pecado, Dios en su gracia habría pagado con nuestros pecados, pero al final nosotros seguiríamos siendo esclavos del pecado. Al final nosotros no seríamos libres, seguiríamos esclavizados en nuestros defectos, en nuestras dificultades y estaríamos ahí una vida de esclavitud completamente. Pero Cristo quiere ir más allá, Dios quiere ir más para allá. Dios no solo quiere que nuestros pecados sean perdonados, sino que quiere hacernos libres. Y la manera de hacernos libres es dándonos una nueva identidad. Donde antes nos gustaba algo, donde antes nos gustaban las fiestas, donde antes nos gustaba el alcohol, donde antes nos gustaban las drogas, el Espíritu Santo de una obra milagrosa viene a nuestras vidas y nos cambia. Y donde antes nos gustaba, ahora encontramos aborrecimiento. Y lo que antes aborrecíamos, lo que antes odiábamos, escuchar ahora a un joven de 20 años aquí en una silla, menudo aburrimiento. Pues ahora el Señor pone en nuestro corazón ese ánimo, ese querer, ese anhelo por escuchar su palabra.
Y eso, como digo, no es obra mía, no es alguien, sino es el Espíritu Santo que cambia nuestros corazones. Entonces, de manera de ilustración, Dios no coge a un cerdo y lo limpia solo por fuera y le pone un traje de corbata para que parezca un hombre, porque ¿sabéis qué es lo que acontecería si Dios hiciera solo eso? Que cuando se descuide, lo que vaya a hacer el cerdo, ¿a dónde va a ir? Al barro, va a volver otra vez al barro. Pero lo que realmente Dios hace es que nos limpia y además nos cambia, nos da una nueva identidad. Que donde antes nos gustaba ir al barro, ahora odiamos ir al barro. Y bueno, no quiero entrar en el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesucristo. Vemos que aquí empiezan a hablar sobre esos dos bautismos diferentes. No voy a entrar porque si entro me tiro aquí predicando hasta la 1 de la tarde como mínimo. Y me han enseñado que si predicas breve te volverán a invitar. Así que como quiero que me vuelvan a invitar, me salto esta parte. Pero bueno, sí que voy a decir algo muy importante. Y es que el bautismo de Jesús no es algo exterior, no es algo que te cambia solo exteriormente, a diferencia del de Juan el Bautista. Era un bautismo que se veía. O a diferencia de nuestro bautismo, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de aquí hemos sido bautizados y es un bautismo que todo el mundo ve. El bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, es algo que ninguno de nosotros podemos ver, pero sí que podemos sentir. El bautismo del Espíritu Santo nos garantiza de que somos realmente salvos. ¿Y qué es eso el bautismo del Espíritu Santo? Es el nuevo nacimiento. Es, como diría 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que produce el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué implicación tiene esto en nuestras vidas? ¿De qué manera el bautismo del Espíritu Santo impacta en nuestros corazones? Pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es una realidad que pasa, en las iglesias muchas veces se da más importancia al bautismo exterior que al bautismo del Espíritu Santo. Nos preocupamos que la iglesia se llene, pero no nos preocupamos por las almas de la iglesia. Y qué importante es, no solo el pastor, sino cada uno de nosotros, cada persona que está escuchando este sermón, que nos preocupemos por nuestro hermano, que nos preocupemos por el que tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda, por el que tenemos atrás y por el que tenemos delante. No es una responsabilidad que solo tiene el pastor de cuidarnos, sino que una responsabilidad que nosotros tenemos de cuidarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. ¿Os acordáis lo que le dice Dios a Caín? ¿Acaso, lo que dice Caín a Dios? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y la respuesta es sí, eres guardián de tu hermano. Qué triste es que haya tantas guerras y tantas peleas entre nosotros, cuando lo que tendríamos que hacer es estar unidos, porque todos nosotros hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Dios no ve lo exterior, sino que Dios lo que realmente es nuestro corazón, nuestro interior. Lo que a Dios le importa no es que cambiemos de fachada, sino que nuestro corazón esté limpio, que esté sin pecado. Y el único que puede hacerlo eso es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Qué gran privilegio, eso además nos tiene que llenar de gozo, saber que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a una persona, capacitaba a la persona y ya luego ya el Espíritu Santo pues se iba. Pero hoy en día somos sellados por Él. Él mora en nosotros y su presencia está con nosotros. Si vimos en el primer punto todos los sacrificios que hacían los israelitas, no lo hacían de una manera, decir, hoy otra vez más a llevar el sacrificio. Lo hacían gozosos porque lo que ellos querían era que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo, estuviera con ellos la presencia de Dios. Pero es que la presencia de Dios hoy no está en medio de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Qué gran privilegio tenemos. Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado, bueno, pues ahí tienes tus problemas y soluciona tus problemas como puedas. Yo he solucionado, tu gran problema era el pecado, yo lo he solucionado. Dios no ha hecho eso, sino que ha enviado el Espíritu Santo para que nos ayude en esos problemas, en esas dificultades, porque como dice su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero no nos ha dejado solos. Dios ya no nos ve como éramos, Él nos ha dado una nueva identidad. Ya Dios no me ve a mí como si fuera un ladrón, ya no me ve como un borracho, ya no me ve como un asesino, ya no me ve como un adúltero, ya no me ve como no sé qué pecado
hayáis hecho o he hecho. Ya no, Dios no me ve ni me pone esa etiqueta. El mundo sí, el mundo te va a poner muchas etiquetas. Este es el estafador, o este es el aburrido, pero Dios ha quitado esas etiquetas y nos ha dado una nueva identidad, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y ya con esto termino. Recapitulamos las dos enseñanzas tan importantes, que son muy sencillas pero a la vez muy profundas, de estas dos enseñanzas. Lo primero que hemos visto es que Cristo es el gran Cordero de Dios, que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Y el segundo punto es que Jesús es el Bautista. Jesús es el que nos bautiza por el Espíritu Santo y nos da una nueva identidad, la de ser llamados hijos de Dios. Y como dice el versículo 34, y yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Esto nos tiene que llevar a testificar de que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que declarar en la calle, declarar a nuestros compañeros de trabajo, declarar a nuestros compañeros de estudiantes de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer en su vida. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, qué bueno es Dios que nos da otra oportunidad. Nos da una oportunidad de arrepentirnos y de darnos una nueva identidad. Pero si tú ya conoces y has experimentado el perdón de Dios y has experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que como digo es el nuevo nacimiento, recuerda todos los días lo que le costó a Cristo obtener esos títulos. Y que eso nos ayude para caminar en santidad y adorarle. Sé que es difícil en medio de problemas y de dificultad, pero aférrate en esa enseñanza. Como cantamos, que nuestra fortaleza esté en Dios y no en las cosas de este mundo. Hemos visto que España durante un tiempo puso su fortaleza en la economía, pero ¿qué pasó en 2008? La economía pues se vino a pique, ¿verdad? Y cuántas familias pues se han visto afectadas. ¿Qué pasa actualmente? Hemos puesto nuestra confianza en la seguridad, en que el Estado nos va a proteger, y vemos ahora qué ha pasado en Francia, que en cualquier momento tú te puedes levantar por la mañana y hoy estás y mañana no estás. Pero que nuestra fortaleza, que nuestra seguridad esté en Cristo. Él nunca va a cambiar, Él siempre va a ser el mismo. Que Dios nos bendiga y nos capacite para aplicar su palabra en cualquiera que sea nuestra situación, ya que Él es fiel y nos ama eternamente para siempre. Oremos. Señor, te queremos dar las gracias por esta realidad tan enorme, Señor, que tú has expresado en tu palabra, porque muchas veces no valoramos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, ese sacrificio que Juan el Bautista lo comparó como el Cordero de Dios, ese Cordero que nos tiene que dar esperanza, ese Cordero que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Que cada mañana lo recordemos y no lo olvidemos, porque somos muy olvidadizos, Señor. Ayúdanos a recordar estas realidades, al levantarnos y al acostarnos y durante el día. Y que esto nos lleve a expresar libremente lo que tú has hecho por otras personas, a llevar tu evangelio a otras personas que a ti no te conocen. Gracias por este privilegio, por este regalo que tú nos has dado, que es la vida eterna, a valorarlo y a darte gloria y honra y hacer un cántico nuevo por esta realidad que hemos podido descubrir en tu palabra. En tu nombre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.